¿Te consideras una persona empática? ¿Sientes el dolor ajeno como si fuera tuyo? ¿Te cuesta decir no aunque por dentro estés al borde del colapso? Entonces esta advertencia de Jung es para ti, y no es la que esperas. Es mucho más oscura. Carl Jung, el pionero en explorar la psique humana, tenía una visión inquietante sobre las personas empáticas. Él decía que el exceso de luz, de compasión, de bondad, puede ocultar una sombra tan profunda como devastadora. Porque cuando te dedicas a sanar a todos, quien sana tu alma, el empático vive con el corazón expuesto. Absorbe energías, emociones, angustias que no le pertenecen, pero que lo desgastan como si fueran suyas. Y el peligro no está solo en lo que siente, sino en lo que niega. Su rabia, su cansancio, su necesidad de ser visto. Jung advertía que las personas empáticas suelen reprimir su propia sombra. Y esa sombra, lo no dicho, lo no sentido, lo no expresado, termina por envenenar su energía vital. Son personas que siempre ayudan, que están disponibles, que sostienen, pero que por dentro se están derrumbando. ¿Te ha pasado que nadie nota cuando tú estás mal? ¿Que incluso cuando estás roto, sigues preocupándote por otros? Eso no es virtud, es trauma no resuelto. El empático, según Jung, es muchas veces un niño herido, que aprendió a leer el dolor de los demás para sobrevivir. Un niño que se hizo responsable emocional de todo, menos de sí mismo. Y hoy, ya adulto, repite el mismo patrón disfrazado de bondad. Pero, ¿cuál es el verdadero peligro de esto? Que el empático puede volverse adicto al sufrimiento. Puede terminar buscando personas rotas para sentirse útil. Puede perder su identidad en la constante necesidad de salvar. Y mientras lo hace, desconecta de su propia esencia. Jung decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y esa oscuridad también vive en los empáticos. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de negarte a ti mismo. ¿Y tú? ¿Estás realmente ayudando o estás evitando mirarte? ¿Te estás escuchando con la misma compasión que ofreces a otros? Cuéntame en los comentarios si te reconoces en estas palabras. Esta comunidad está llena de personas como tú, que sienten profundo, pero que también están listas para despertar. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video con quien necesita oír esta verdad. Porque el mundo no necesita más empáticos agotados. Necesita almas que hayan hecho las paces con su sombra. Y lo más inquietante es esto. El empático no solo se pierde ayudando a otros. Se pierde porque confunde empatía con amor propio. Porque cuando una persona sensible crece sin contención, sin un espacio seguro para expresarse, desarrolla la habilidad de percibir las emociones ajenas para anticiparse, para adaptarse, para evitar el rechazo que ya ha sentido demasiadas veces. Y esa habilidad, que parece un don, muchas veces es una armadura, una defensa, una forma sofisticada de sobrevivir emocionalmente. Carl Jung lo explicaría diciendo que el empático no es solo luz. Es alguien cuya sombra ha sido reprimida al punto de proyectarse en forma de agotamiento, en forma de autoabandono, porque cuando solo das, cuando te acostumbras a sentir todo por todos, cuando haces de la contención tu identidad, también aprendes a negar tu propia necesidad de ser sostenido. Y ahí es donde la advertencia se vuelve clara. El empático corre el riesgo de disolverse en relaciones unilaterales, disolverse en trabajos donde siempre se espera más de él, disolverse en vínculos que solo lo buscan para desahogarse, no para compartir. Y poco a poco, su energía se quiebra. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que tu empatía es como un imán para las personas rotas, pero que nadie se queda a sostenerte cuando tú te rompes? Jung enseñaba que todo lo que negamos en nosotros mismos no desaparece, se esconde, y en el caso del empático, se esconde en forma de fatiga crónica, de ansiedad silenciosa, de culpa por poner límites,
de miedo a decepcionar, porque el empático cree que su valor está en dar, y ha olvidado que también merece recibir. Pero, ¿cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces escuchaste a todos, menos a ti? Esa es la herida central, la que Jung llamaría la herida del yo negado. Una herida tan profunda que el alma, cuando ya no puede más, envía señales a través del cuerpo, insomnio, tensión, enfermedades inexplicables. Porque cuando el alma no se escucha, grita a través del cuerpo. Y si estás viendo este video, tal vez sea porque ya empezaste a escuchar ese grito. Tal vez algo en ti ya se cansó de cargar con emociones que no te pertenecen. Tal vez ha llegado ese punto sagrado en el que empiezas a decir, yo también merezco. Y ese es el primer paso, el más difícil, el más valiente. Reconocer que detrás de tu luz también vive una sombra que necesita ser mirada. Que tu empatía no te convierte en mejor persona si te lleva a traicionarte. Que cuidar de ti también es un acto de amor hacia los demás. Porque cuando te eliges, dejas de necesitar que los demás lo hagan. Cuando te escuchas, ya no necesitas gritar para ser oído. Y cuando te sostienes, dejas de buscar quien te rescate. Jung decía que todo crecimiento personal implica una confrontación con la sombra. Y tú, empático, ya sabes lo que es mirar hacia afuera. Ahora es tiempo de mirar hacia dentro, de sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿a quién estoy queriendo salvar cuando el que más necesita ser salvado soy yo? No es fácil, es incómodo, es crudo, pero también es transformador. ¿Te has preguntado por qué siempre te atrae las personas heridas? ¿Te has cuestionado por qué te cuesta tanto decir que no? ¿O por qué te sientes culpable cuando no puedes sostener a todos? La respuesta no está afuera, está en tu historia, en lo que aprendiste sobre el amor, en esa voz interna que aún repite que vale solo si ayudas, solo si cuidas, solo si no molestas. Pero tú no naciste para extinguirte en los demás. Naciste para iluminar también tu propio camino. Y para eso, necesitas hacer lo más difícil de todo. Dejar de correr hacia el dolor ajeno y empezar a caminar hacia el tuyo. Y justo ahí, empieza el verdadero trabajo interior. Y es ahí, justo en ese momento en que eliges mirarte sin miedo, cuando empieza una nueva alquimia. Porque dejar de complacer, de sostener a todos, de absorber la tristeza ajena como si fuera tuya, no es egoísmo, es madurez emocional, es regresar a ti. Carl Jung lo llamaría integración del alma. Es el proceso por el cual el empático deja de ser el salvador para convertirse en el creador de su realidad. Ya no entrega su energía a cualquiera. Ya no tolera vínculos unilaterales. Ya no sobrevive, vive. Y entonces ocurre algo sutil pero inmenso. Las personas que solo te buscaban por conveniencia se alejan, pero las que llegan después te ven de verdad. Porque cuando un empático sana, se convierte en una fuerza tranquila. Ya no reacciona desde la herida, actúa desde la consciencia. Ya no busca ser comprendido, porque se comprende a sí mismo. Ya no pide espacio, lo ocupa. Y en ese punto, la advertencia de Jung se transforma en una revelación. Nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Porque la sombra del empático no es su sensibilidad, es su olvido de sí mismo. Es esa adicción al dolor de los demás como forma de evitar su propio vacío. Pero cuando ese vacío se abraza en lugar de temerse, se convierte en poder. Y tal vez, por primera vez en tu vida, descubres que la verdadera compasión empieza contigo, con cuidar lo que sientes, con no negar tu cansancio, con dejar cargar lo que no te corresponde, con elegirte, no para volverte frío, no para volverte distante, sino para volverte libre, porque el verdadero empático no es aquel que lo siente todo, es aquel que ha aprendido a sentir sin perderse, a dar sin vaciarse, a amar sin desaparecer. Y esa es la forma más luminosa de existir, no como mártir,
sino como presencia. Así que si te sentiste reflejado en estas palabras, no estás solo. Tu sensibilidad no es tu debilidad, es tu puente hacia el alma. Pero solo si también aprendes a cruzarlo hacia adentro, hacia ese lugar donde nadie más puede llegar por ti, donde lo único que importa es que por fin estés contigo. Ahí comienza todo. Y entonces lo entiendes. No era que el mundo fuera demasiado duro, era que tú habías sido demasiado blando contigo, porque la advertencia de Jung no era para que dejaras de sentir, sino para que dejaras de traicionarte en nombre del amor. Ser empático no significa soportar lo insoportable. No significa amar a costa de tu paz. No significa entregarte hasta desaparecer. Significa tener el valor de mirar el dolor del otro, sin absorberlo, y el tuyo propio, sin esconderlo. Significa saber cuándo quedarte, y cuándo marcharte sin culpa, porque como decía Jung, tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar en tu propio corazón. Y cuando lo haces, cuando decides no salvar a nadie más y eso implica perderte a ti, te conviertes en algo que pocos pueden ser. Una presencia íntegra, firme, consciente, libre. Una persona así no brilla por lo que da, brilla por lo que ya no está dispuesta a sacrificar. Y esa luz no es para todos. Pero si es, por fin, para ti. ¿Te consideras una persona empática? ¿Sientes el dolor ajeno como si fuera tuyo? ¿Te cuesta decir no aunque por dentro estés al borde del colapso? Entonces esta advertencia de Jung es para ti, y no es la que esperas. Es mucho más oscura. Carl Jung, el pionero en explorar la psique humana, tenía una visión inquietante sobre las personas empáticas. Él decía que el exceso de luz, de compasión, de bondad, puede ocultar una sombra tan profunda como devastadora. Porque cuando te dedicas a sanar a todos, ¿quién sana tu alma? El empático vive con el corazón expuesto. Absorbe energías, emociones, angustias que no le pertenecen, pero que lo desgastan como si fueran suyas. Y el peligro no está solo en lo que siente, sino en lo que niega. Su rabia, su cansancio, su necesidad de ser visto. Jung advertía que las personas empáticas suelen reprimir su propia sombra. Y esa sombra, lo no dicho, lo no sentido, lo no expresado, termina por envenenar su energía vital. Son personas que siempre ayudan, que están disponibles, que sostienen, pero que por dentro se están derrumbando. ¿Te ha pasado que nadie nota cuando tú estás mal? ¿Que incluso cuando estás roto, sigues preocupándote por otros? Eso no es virtud, es trauma no resuelto. El empático, según Jung, es muchas veces un niño herido, que aprendió a leer el dolor de los demás para sobrevivir. Un niño que se hizo responsable emocional de todo, menos de sí mismo. Y hoy, ya adulto, repite el mismo patrón disfrazado de bondad. Pero, ¿cuál es el verdadero peligro de esto? Que el empático puede volverse adicto al sufrimiento. Puede terminar buscando personas rotas para sentirse útil. Puede perder su identidad en la constante necesidad de salvar. Y mientras lo hace, desconecta de su propia esencia. Jung decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y esa oscuridad también vive en los empáticos. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de negarte a ti mismo. ¿Y tú? ¿Estás realmente ayudando o estás evitando mirarte? ¿Te estás escuchando con la misma compasión que ofreces a otros? Cuéntame en los comentarios si te reconoces en estas palabras. Esta comunidad está llena de personas como tú, que sienten profundo, pero que también están listas para despertar. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video con quien necesita oír esta verdad. Porque el mundo no necesita más empáticos agotados. Necesita almas que hayan hecho las paces con su sombra. Y lo más inquietante es esto. El empático no solo se pierde ayudando a otros. Se pierde porque confunde empatía con amor propio.
Porque cuando una persona sensible crece sin contención, sin un espacio seguro para expresarse, desarrolla la habilidad de percibir las emociones ajenas para anticiparse, para adaptarse, para evitar el rechazo que ya ha sentido demasiadas veces. Y esa habilidad, que parece un don, muchas veces es una armadura, una defensa, una forma sofisticada de sobrevivir emocionalmente. Carl Jung lo explicaría diciendo que el empático no es solo luz. Es alguien cuya sombra ha sido reprimida al punto de proyectarse en forma de agotamiento, en forma de autoabandono, porque cuando solo das, cuando te acostumbras a sentir todo por todos, cuando haces de la contención tu identidad, también aprendes a negar tu propia necesidad de ser sostenido. Y ahí es donde la advertencia se vuelve clara. El empático corre el riesgo de disolverse en relaciones unilaterales, disolverse en trabajos donde siempre se espera más de él, disolverse en vínculos que solo lo buscan para desahogarse, no para compartir. Y poco a poco, su energía se quiebra. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que tu empatía es como un imán para las personas rotas, pero que nadie se queda a sostenerte cuando tú te rompes? Jung enseñaba que todo lo que negamos en nosotros mismos no desaparece, se esconde, y en el caso del empático, se esconde en forma de fatiga crónica, de ansiedad silenciosa, de culpa por poner límites, de miedo a decepcionar, porque el empático cree que su valor está en dar, y ha olvidado que también merece recibir. Pero, ¿cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces escuchaste a todos, menos a ti? Esa es la herida central, la que Jung llamaría la herida del yo negado. Una herida tan profunda que el alma, cuando ya no puede más, envía señales a través del cuerpo, insomnio, tensión, enfermedades inexplicables. Porque cuando el alma no se escucha, grita a través del cuerpo. Y si estás viendo este video, tal vez sea porque ya empezaste a escuchar ese grito. Tal vez algo en ti ya se cansó de cargar con emociones que no te pertenecen. Tal vez ha llegado ese punto sagrado en el que empiezas a decir, yo también merezco. Y ese es el primer paso, el más difícil, el más valiente. Reconocer que detrás de tu luz también vive una sombra que necesita ser mirada. Que tu empatía no te convierte en mejor persona si te lleva a traicionarte. Que cuidar de ti también es un acto de amor hacia los demás. Porque cuando te eliges, dejas de necesitar que los demás lo hagan. Cuando te escuchas, ya no necesitas gritar para ser oído. Y cuando te sostienes, dejas de buscar quien te rescate. Jung decía que todo crecimiento personal implica una confrontación con la sombra. Y tú, empático, ya sabes lo que es mirar hacia afuera. Ahora es tiempo de mirar hacia adentro, de sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿a quién estoy queriendo salvar cuando el que más necesita ser salvado soy yo? No es fácil, es incómodo, es crudo, pero también es transformador. ¿Te has preguntado por qué siempre te atrae las personas heridas? ¿Te has cuestionado por qué te cuesta tanto decir que no? ¿O por qué te sientes culpable cuando no puedes sostener a todos? La respuesta no está afuera, está en tu historia, en lo que aprendiste sobre el amor, en esa voz interna que aún repite que vale solo si ayudas, solo si cuidas, solo si no molestas. Pero tú no naciste para extinguirte en los demás. Naciste para iluminar también tu propio camino. Y para eso, necesitas hacer lo más difícil de todo. Dejar de correr hacia el dolor ajeno y empezar a caminar hacia el tuyo. Y justo ahí, empieza el verdadero trabajo interior. Y es ahí, justo en ese momento en que eliges mirarte sin miedo, cuando empieza una nueva alquimia. Porque dejar de complacer, de sostener a todos, de absorber la tristeza ajena como si fuera tuya, no es egoísmo, es madurez emocional, es regresar a ti. Carl Jung lo llamaría integración del alma. Es el proceso por el cual el empático deja de ser el salvador para convertirse en el creador de su realidad. Ya no entrega su energía a cualquiera.
Ya no tolera vínculos unilaterales. Ya no sobrevive, vive. Y entonces ocurre algo sutil pero inmenso. Las personas que solo te buscaban por conveniencia se alejan, pero las que llegan después te ven de verdad, porque cuando un empático sana, se convierte en una fuerza tranquila. Ya no reacciona desde la herida, actúa desde la consciencia. Ya no busca ser comprendido, porque se comprende a sí mismo. Ya no pide espacio, lo ocupa, y en ese punto, la advertencia de Jung se transforma en una revelación. Nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Porque la sombra del empático no es su sensibilidad, es su olvido de sí mismo. Es esa adicción al dolor de los demás como forma de evitar su propio vacío. Pero cuando ese vacío se abraza en lugar de temerse, se convierte en poder. Y tal vez, por primera vez en tu vida, descubres que la verdadera compasión empieza contigo, con cuidar lo que sientes, con no negar tu cansancio, con dejar cargar lo que no te corresponde, con elegirte, no para volverte frío, no para volverte distante, sino para volverte libre, porque el verdadero empático no es aquel que lo siente todo, es aquel que ha aprendido a sentir sin perderse, a dar sin vaciarse, a amar sin desaparecer. Y esa es la forma más luminosa de existir, no como mártir, sino como presencia. Así que si te sentiste reflejado en estas palabras, no estás solo. Tu sensibilidad no es tu debilidad, es tu puente hacia el alma. Pero solo si también aprendes a cruzarlo hacia adentro, hacia ese lugar donde nadie más puede llegar por ti, donde lo único que importa es que por fin estés contigo. Ahí comienza todo. Y entonces lo entiendes. No era que el mundo fuera demasiado duro, era que tú habías sido demasiado blando contigo. Porque la advertencia de Jung no era para que dejaras de sentir, sino para que dejaras de traicionarte en nombre del amor. Ser empático no significa soportar lo insoportable. No significa amar a costa de tu paz. No significa entregarte hasta desaparecer. Significa tener el valor de mirar el dolor del otro, sin absorberlo, y el tuyo propio, sin esconderlo. Significa saber cuándo quedarte, y cuándo marcharte sin culpa, porque como decía Jung, tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar en tu propio corazón. Y cuando lo haces, cuando decides no salvar a nadie más si eso implica perderte a ti, te conviertes en algo que pocos pueden ser. Una presencia íntegra, firme, consciente, libre. Una persona así no brilla por lo que da, brilla por lo que ya no está dispuesta a sacrificar. Y esa luz no es para todos, pero sí es, por fin, para ti. ¿Te consideras una persona empática? ¿Sientes el dolor ajeno como si fuera tuyo? ¿Te cuesta decir no aunque por dentro estés al borde del colapso? Entonces esta advertencia de Jung es para ti, y no es la que esperas. Es mucho más oscura. Carl Jung, el pionero en explorar la psique humana, tenía una visión inquietante sobre las personas empáticas. Él decía que el exceso de luz, de compasión, de bondad, puede ocultar una sombra tan profunda como devastadora. Porque cuando te dedicas a sanar a todos, quien sana tu alma, el empático vive con el corazón expuesto. Absorbe energías, emociones, angustias que no le pertenecen, pero que lo desgastan como si fueran suyas. Y el peligro no está solo en lo que siente, sino en lo que niega. Su rabia, su cansancio, su necesidad de ser visto. Jung advertía que las personas empáticas suelen reprimir su propia sombra. Y esa sombra, lo no dicho, lo no sentido, lo no expresado, termina por envenenar su energía vital. Son personas que siempre ayudan, que están disponibles, que sostienen, pero que por dentro se están derrumbando. ¿Te ha pasado que nadie nota cuando tú estás mal? ¿Que incluso cuando estás roto, sigues preocupándote por otros? Eso no es virtud, es trauma no resuelto. El empático, según Jung,
es muchas veces un niño herido, que aprendió a leer el dolor de los demás para sobrevivir. Un niño que se hizo responsable emocional de todo, menos de sí mismo. Y hoy, ya adulto, repite el mismo patrón disfrazado de bondad. Pero, ¿cuál es el verdadero peligro de esto? Que el empático puede volverse adicto al sufrimiento. Puede terminar buscando personas rotas para sentirse útil. Puede perder su identidad en la constante necesidad de salvar. Y mientras lo hace, desconecta de su propia esencia. Jung decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y esa oscuridad también vive en los empáticos. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de negarte a ti mismo. ¿Y tú? ¿Estás realmente ayudando o estás evitando mirarte? ¿Te estás escuchando con la misma compasión que ofreces a otros? Cuéntame en los comentarios si te reconoces en estas palabras. Esta comunidad está llena de personas como tú, que sienten profundo, pero que también están listas para despertar. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video con quien necesita oír esta verdad. Porque el mundo no necesita más empáticos agotados. Necesita almas que hayan hecho las paces con su sombra. Y lo más inquietante es esto. El empático no solo se pierde ayudando a otros. Se pierde porque confunde empatía con amor propio. Porque cuando una persona sensible crece sin contención, sin un espacio seguro para expresarse, desarrolla la habilidad de percibir las emociones ajenas para anticiparse, para adaptarse, para evitar el rechazo que ya ha sentido demasiadas veces. Y esa habilidad, que parece un don, muchas veces es una armadura, una defensa, una forma sofisticada de sobrevivir emocionalmente. Carl Jung lo explicaría diciendo que el empático no es solo luz. Es alguien cuya sombra ha sido reprimida al punto de proyectarse en forma de agotamiento, en forma de autoabandono, porque cuando solo das, cuando te acostumbras a sentir todo por todos, cuando haces de la contención tu identidad, también aprendes a negar tu propia necesidad de ser sostenido. Y ahí es donde la advertencia se vuelve clara. El empático corre el riesgo de disolverse en relaciones unilaterales, disolverse en trabajos donde siempre se espera más de él, disolverse en vínculos que solo lo buscan para desahogarse, no para compartir. Y poco a poco, su energía se quiebra. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que tu empatía es como un imán para las personas rotas, pero que nadie se queda a sostenerte cuando tú te rompes? Jung enseñaba que todo lo que negamos en nosotros mismos no desaparece, se esconde, y en el caso del empático, se esconde en forma de fatiga crónica, de ansiedad silenciosa, de culpa por poner límites, de miedo a decepcionar, porque el empático cree que su valor está en dar, y ha olvidado que también merece recibir. Pero, ¿cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces escuchaste a todos, menos a ti? Esa es la herida central, la que Jung llamaría la herida del yo negado. Una herida tan profunda que el alma, cuando ya no puede más, envía señales a través del cuerpo, insomnio, tensión, enfermedades inexplicables. Porque cuando el alma no se escucha, grita a través del cuerpo. Y si estás viendo este video, tal vez sea porque ya empezaste a escuchar ese grito. Tal vez algo en ti ya se cansó de cargar con emociones que no te pertenecen. Tal vez ha llegado ese punto sagrado en el que empiezas a decir, yo también merezco. Y ese es el primer paso, el más difícil, el más valiente. Reconocer que detrás de tu luz también vive una sombra que necesita ser mirada. Que tu empatía no te convierte en mejor persona si te lleva a traicionarte. Que cuidar de ti también es un acto de amor hacia los demás. Porque cuando te eliges, dejas de necesitar que los demás lo hagan. Cuando te escuchas, ya no necesitas gritar para ser oído. Y cuando te sostienes, dejas de buscar quien te rescate. Jung decía que todo crecimiento personal implica una confrontación con la sombra. Y tú, empático,
Ya sabes lo que es mirar hacia afuera. Ahora es tiempo de mirar hacia adentro, de sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿a quién estoy queriendo salvar, cuando el que más necesita ser salvado soy yo? No es fácil, es incómodo, es crudo, pero también es transformador. ¿Te has preguntado por qué siempre te atrae las personas heridas? ¿Te has cuestionado por qué te cuesta tanto decir que no? ¿O por qué te sientes culpable cuando no puedes sostener a todos? La respuesta no está afuera, está en tu historia, en lo que aprendiste sobre el amor, en esa voz interna que aún repite que vale solo si ayudas, solo si cuidas, solo si no molestas. Pero tú no naciste para extinguirte en los demás. Naciste para iluminar también tu propio camino. Y para eso, necesitas hacer lo más difícil de todo. Dejar de correr hacia el dolor ajeno y empezar a caminar hacia el tuyo. Y justo ahí, empieza el verdadero trabajo interior. Y es ahí, justo en ese momento en que eliges mirarte sin miedo, cuando empieza una nueva alquimia. Porque dejar de complacer, de sostener a todos, de absorber la tristeza ajena como si fuera tuya, no es egoísmo, es madurez emocional, es regresar a ti. Carl Jung lo llamaría integración del alma. Es el proceso por el cual el empático deja de ser el salvador para convertirse en el creador de su realidad. Ya no entrega su energía a cualquiera. Ya no tolera vínculos unilaterales. Ya no sobrevive, vive. Y entonces ocurre algo sutil pero inmenso. Las personas que solo te buscaban por conveniencia se alejan, pero las que llegan después te ven de verdad. Porque cuando un empático sana, se convierte en una fuerza tranquila. Ya no reacciona desde la herida, actúa desde la consciencia. Ya no busca ser comprendido, porque se comprende a sí mismo. Ya no pide espacio, lo ocupa. Y en ese punto, la advertencia de Jung se transforma en una revelación. Nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Porque la sombra del empático no es su sensibilidad, es su olvido de sí mismo. Es esa adicción al dolor de los demás como forma de evitar su propio vacío. Pero cuando ese vacío se abraza en lugar de temerse, se convierte en poder. Y tal vez, por primera vez en tu vida, descubres que la verdadera compasión empieza contigo, con cuidar lo que sientes, con no negar tu cansancio, con dejar cargar lo que no te corresponde, con elegirte, no para volverte frío, no para volverte distante, sino para volverte libre, porque el verdadero empático no es aquel que lo siente todo, es aquel que ha aprendido a sentir sin perderse, a dar sin vaciarse, a amar sin desaparecer. Y esa es la forma más luminosa de existir, no como mártir, sino como presencia. Así que si te sentiste reflejado en estas palabras, no estás solo. Tu sensibilidad no es tu debilidad, es tu puente hacia el alma. Pero solo si también aprendes a cruzarlo hacia adentro, hacia ese lugar donde nadie más puede llegar por ti, donde lo único que importa es que por fin estés contigo. Ahí comienza todo. Y entonces lo entiendes. No era que el mundo fuera demasiado duro. Era que tú habías sido demasiado blando contigo, porque la advertencia de Jung no era para que dejaras de sentir, sino para que dejaras de traicionarte en nombre del amor. Ser empático no significa soportar lo insoportable, no significa amar a costa de tu paz, no significa entregarte hasta desaparecer, significa tener el valor de mirar el dolor del otro, sin absorberlo, y el tuyo propio, sin esconderlo. Significa saber cuándo quedarte y cuándo marcharte sin culpa, porque como decía Jung, tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar en tu propio corazón. Y cuando lo haces, cuando decides no salvar a nadie más si eso implica perderte a ti, te conviertes en algo que pocos pueden ser, una presencia íntegra, firme, consciente, libre. Una persona así no brilla por lo que da, brilla por lo que ya no está dispuesta a sacrificar. Y esa luz no es para todos.
Pero si es, por fin, para ti, ¿te consideras una persona empática? ¿Sientes el dolor ajeno como si fuera tuyo? ¿Te cuesta decir no aunque por dentro estés al borde del colapso? Entonces esta advertencia de Jung es para ti, y no es la que esperas. Es mucho más oscura. Carl Jung, el pionero en explorar la psique humana, tenía una visión inquietante sobre las personas empáticas. Él decía que el exceso de luz, de compasión, de bondad, puede ocultar una sombra tan profunda como devastadora. Porque cuando te dedicas a sanar a todos, quien sana tu alma, el empático vive con el corazón expuesto. Absorbe energías, emociones, angustias que no le pertenecen, pero que lo desgastan como si fueran suyas. Y el peligro no está solo en lo que siente, sino en lo que niega. Su rabia, su cansancio, su necesidad de ser visto. Jung advertía que las personas empáticas suelen reprimir su propia sombra. Y esa sombra, lo no dicho, lo no sentido, lo no expresado, termina por envenenar su energía vital. Son personas que siempre ayudan, que están disponibles, que sostienen, pero que por dentro se están derrumbando. ¿Te ha pasado que nadie nota cuando tú estás mal? ¿Que incluso cuando estás roto, sigues preocupándote por otros? Eso no es virtud, es trauma no resuelto. El empático, según Jung, es muchas veces un niño herido, que aprendió a leer el dolor de los demás para sobrevivir. Un niño que se hizo responsable emocional de todo, menos de sí mismo. Y hoy, ya adulto, repite el mismo patrón disfrazado de bondad. Pero, ¿cuál es el verdadero peligro de esto? Que el empático puede volverse adicto al sufrimiento. Puede terminar buscando personas rotas para sentirse útil. Puede perder su identidad en la constante necesidad de salvar. Y mientras lo hace, desconecta de su propia esencia. Jung decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y esa oscuridad también vive en los empáticos. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de negarte a ti mismo. ¿Y tú? ¿Estás realmente ayudando o estás evitando mirarte? ¿Te estás escuchando con la misma compasión que ofreces a otros? Cuéntame en los comentarios si te reconoces en estas palabras. Esta comunidad está llena de personas como tú, que sienten profundo, pero que también están listas para despertar. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video con quien necesita oír esta verdad. Porque el mundo no necesita más empáticos agotados. Necesita almas que hayan hecho las paces con su sombra. Y lo más inquietante es esto. El empático no solo se pierde ayudando a otros. Se pierde porque confunde empatía con amor propio. Porque cuando una persona sensible crece sin contención, sin un espacio seguro para expresarse, desarrolla la habilidad de percibir las emociones ajenas para anticiparse, para adaptarse, para evitar el rechazo que ya ha sentido demasiadas veces. Y esa habilidad, que parece un don, muchas veces es una armadura, una defensa, una forma sofisticada de sobrevivir emocionalmente. Carl Jung lo explicaría diciendo que el empático no es solo luz. Es alguien cuya sombra ha sido reprimida al punto de proyectarse en forma de agotamiento, en forma de autoabandono, porque cuando solo das, cuando te acostumbras a sentir todo por todos, cuando haces de la contención tu identidad, también aprendes a negar tu propia necesidad de ser sostenido. Y ahí es donde la advertencia se vuelve clara. El empático corre el riesgo de disolverse en relaciones unilaterales, disolverse en trabajos donde siempre se espera más de él, disolverse en vínculos que solo lo buscan para desahogarse, no para compartir. Y poco a poco, su energía se quiebra. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que tu empatía es como un imán para las personas rotas, pero que nadie se queda a sostenerte cuando tú te rompes? Jung enseñaba que todo lo que negamos en nosotros mismos no desaparece, se esconde, y en el caso del empático, se esconde en forma de fatiga crónica, de ansiedad silenciosa.
de culpa por poner límites, de miedo a decepcionar, porque el empático cree que su valor está en dar, y ha olvidado que también merece recibir. Pero, ¿cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces escuchaste a todos, menos a ti? Esa es la herida central, la que Jung llamaría la herida del yo negado. Una herida tan profunda que el alma, cuando ya no puede más, envía señales a través del cuerpo, insomnio, tensión, enfermedades inexplicables. Porque cuando el alma no se escucha, grita a través del cuerpo. Y si estás viendo este video, tal vez sea porque ya empezaste a escuchar ese grito. Tal vez algo en ti ya se cansó de cargar con emociones que no te pertenecen. Tal vez ha llegado ese punto sagrado en el que empiezas a decir, yo también merezco. Y ese es el primer paso, el más difícil, el más valiente. Reconocer que detrás de tu luz también vive una sombra que necesita ser mirada. Que tu empatía no te convierte en mejor persona si te lleva a traicionarte. Que cuidar de ti también es un acto de amor hacia los demás. Porque cuando te eliges, dejas de necesitar que los demás lo hagan. Cuando te escuchas, ya no necesitas gritar para ser oído. Y cuando te sostienes, dejas de buscar quien te rescate. Jung decía que todo crecimiento personal implica una confrontación con la sombra. Y tú, empático, ya sabes lo que es mirar hacia afuera. Ahora es tiempo de mirar hacia dentro, de sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿a quién estoy queriendo salvar cuando el que más necesita ser salvado soy yo? No es fácil, es incómodo, es crudo, pero también es transformador. ¿Te has preguntado por qué siempre te atrae las personas heridas? ¿Te has cuestionado por qué te cuesta tanto decir que no? ¿O por qué te sientes culpable cuando no puedes sostener a todos? La respuesta no está afuera, está en tu historia, en lo que aprendiste sobre el amor, en esa voz interna que aún repite que vale solo si ayudas, solo si cuidas, solo si no molestas. Pero tú no naciste para extinguirte en los demás. Naciste para iluminar también tu propio camino. Y para eso, necesitas hacer lo más difícil de todo. Dejar de correr hacia el dolor ajeno y empezar a caminar hacia el tuyo. Y justo ahí, empieza el verdadero trabajo interior. Y es ahí, justo en ese momento en que eliges mirarte sin miedo, cuando empieza una nueva alquimia. Porque dejar de complacer, de sostener a todos, de absorber la tristeza ajena como si fuera tuya, no es egoísmo, es madurez emocional, es regresar a ti. Carl Jung lo llamaría integración del alma. Es el proceso por el cual el empático deja de ser el salvador para convertirse en el creador de su realidad. Ya no entrega su energía a cualquiera. Ya no tolera vínculos unilaterales. Ya no sobrevive, vive. Y entonces ocurre algo sutil pero inmenso. Las personas que solo te buscaban por conveniencia se alejan, pero las que llegan después te ven de verdad. Porque cuando un empático sana, se convierte en una fuerza tranquila. Ya no reacciona desde la herida, actúa desde la consciencia. Ya no busca ser comprendido, porque se comprende a sí mismo. Ya no pide espacio, lo ocupa. Y en ese punto, la advertencia de Jung se transforma en una revelación. Nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Porque la sombra del empático no es su sensibilidad, es su olvido de sí mismo. Es esa adicción al dolor de los demás como forma de evitar su propio vacío. Pero cuando ese vacío se abraza en lugar de temerse, se convierte en poder. Y tal vez, por primera vez en tu vida, descubres que la verdadera compasión empieza contigo, con cuidar lo que sientes, con no negar tu cansancio, con dejar cargar lo que no te corresponde, con elegirte, no para volverte frío, no para volverte distante, sino para volverte libre, porque el verdadero empático no es aquel que lo siente todo, es aquel que ha aprendido a sentir sin perderse, a dar sin vaciarse, a amar sin desaparecer. Y esa es la forma más luminosa de existir.
no como mártir, sino como presencia. Así que si te sentiste reflejado en estas palabras, no estás solo. Tu sensibilidad no es tu debilidad, es tu puente hacia el alma. Pero solo si también aprendes a cruzarlo hacia adentro, hacia ese lugar donde nadie más puede llegar por ti, donde lo único que importa es que por fin estés contigo. Ahí comienza todo. Y entonces lo entiendes. No era que el mundo fuera demasiado duro, era que tú habías sido demasiado blando contigo. Porque la advertencia de Jung no era para que dejaras de sentir, sino para que dejaras de traicionarte en nombre del amor. Ser empático no significa soportar lo insoportable. No significa amar a costa de tu paz. No significa entregarte hasta desaparecer. Significa tener el valor de mirar el dolor del otro, sin absorberlo, y el tuyo propio, sin esconderlo. Significa saber cuándo quedarte y cuándo marcharte sin culpa, porque como decía Jung, tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar en tu propio corazón. Y cuando lo haces, cuando decides no salvar a nadie más si eso implica perderte a ti, te conviertes en algo que pocos pueden ser. Una presencia íntegra, firme, consciente, libre. Una persona así no brilla por lo que da, brilla por lo que ya no está dispuesta a sacrificar. Y esa luz no es para todos, pero sí es, por fin, para ti. ¿Te consideras una persona empática? ¿Sientes el dolor ajeno como si fuera tuyo? ¿Te cuesta decir no aunque por dentro estés al borde del colapso? Entonces esta advertencia de Jung es para ti, y no es la que esperas. Es mucho más oscura. Carl Jung, el pionero en explorar la psique humana, tenía una visión inquietante sobre las personas empáticas. Él decía que el exceso de luz, de compasión, de bondad, puede ocultar una sombra tan profunda como devastadora. Porque cuando te dedicas a sanar a todos, ¿quién sana tu alma? El empático vive con el corazón expuesto. Absorbe energías, emociones, angustias que no le pertenecen, pero que lo desgastan como si fueran suyas. Y el peligro no está solo en lo que siente, sino en lo que niega. Su rabia, su cansancio, su necesidad de ser visto. Jung advertía que las personas empáticas suelen reprimir su propia sombra. Y esa sombra, lo no dicho, lo no sentido, lo no expresado, termina por envenenar su energía vital. Son personas que siempre ayudan, que están disponibles, que sostienen, pero que por dentro se están derrumbando. ¿Te ha pasado que nadie nota cuando tú estás mal? ¿Que incluso cuando estás roto, sigues preocupándote por otros? Eso no es virtud, es trauma no resuelto. El empático, según Jung, es muchas veces un niño herido, que aprendió a leer el dolor de los demás para sobrevivir. Un niño que se hizo responsable emocional de todo, menos de sí mismo. Y hoy, ya adulto, repite el mismo patrón disfrazado de bondad. Pero, ¿cuál es el verdadero peligro de esto? Que el empático puede volverse adicto al sufrimiento. Puede terminar buscando personas rotas para sentirse útil. Puede perder su identidad en la constante necesidad de salvar. Y mientras lo hace, desconecta de su propia esencia. Jung decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y esa oscuridad también vive en los empáticos. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de negarte a ti mismo. ¿Y tú? ¿Estás realmente ayudando o estás evitando mirarte? ¿Te estás escuchando con la misma compasión que ofreces a otros? Cuéntame en los comentarios si te reconoces en estas palabras. Esta comunidad está llena de personas como tú, que sienten profundo, pero que también están listas para despertar. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video con quien necesita oír esta verdad. Porque el mundo no necesita más empáticos agotados. Necesita almas que hayan hecho las paces con su sombra. Y lo más inquietante es esto. El empático no solo se pierde ayudando a otros. Se pierde porque confunde empatía con amor propio.
Porque cuando una persona sensible crece sin contención, sin un espacio seguro para expresarse, desarrolla la habilidad de percibir las emociones ajenas para anticiparse, para adaptarse, para evitar el rechazo que ya ha sentido demasiadas veces. Y esa habilidad, que parece un don, muchas veces es una armadura, una defensa, una forma sofisticada de sobrevivir emocionalmente. Carl Jung lo explicaría diciendo que el empático no es solo luz. Es alguien cuya sombra ha sido reprimida al punto de proyectarse en forma de agotamiento, en forma de autoabandono, porque cuando solo das, cuando te acostumbras a sentir todo por todos, cuando haces de la contención tu identidad, también aprendes a negar tu propia necesidad de ser sostenido. Y ahí es donde la advertencia se vuelve clara. El empático corre el riesgo de disolverse en relaciones unilaterales, disolverse en trabajos donde siempre se espera más de él, disolverse en vínculos que solo lo buscan para desahogarse, no para compartir. Y poco a poco, su energía se quiebra. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que tu empatía es como un imán para las personas rotas, pero que nadie se queda a sostenerte cuando tú te rompes? Jung enseñaba que todo lo que negamos en nosotros mismos no desaparece, se esconde, y en el caso del empático, se esconde en forma de fatiga crónica, de ansiedad silenciosa, de culpa por poner límites, de miedo a decepcionar, porque el empático cree que su valor está en dar, y ha olvidado que también merece recibir. Pero, ¿cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces escuchaste a todos, menos a ti? Esa es la herida central, la que Jung llamaría la herida del yo negado. Una herida tan profunda que el alma, cuando ya no puede más, envía señales a través del cuerpo, insomnio, tensión, enfermedades inexplicables. Porque cuando el alma no se escucha, grita a través del cuerpo. Y si estás viendo este video, tal vez sea porque ya empezaste a escuchar ese grito. Tal vez algo en ti ya se cansó de cargar con emociones que no te pertenecen. Tal vez ha llegado ese punto sagrado en el que empiezas a decir, yo también merezco. Y ese es el primer paso, el más difícil, el más valiente. Reconocer que detrás de tu luz también vive una sombra que necesita ser mirada. Que tu empatía no te convierte en mejor persona si te lleva a traicionarte. Que cuidar de ti también es un acto de amor hacia los demás. Porque cuando te eliges, dejas de necesitar que los demás lo hagan. Cuando te escuchas, ya no necesitas gritar para ser oído. Y cuando te sostienes, dejas de buscar quien te rescate. Jung decía que todo crecimiento personal implica una confrontación con la sombra. Y tú, empático, ya sabes lo que es mirar hacia afuera. Ahora es tiempo de mirar hacia adentro, de sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿a quién estoy queriendo salvar cuando el que más necesita ser salvado soy yo? No es fácil, es incómodo, es crudo, pero también es transformador. ¿Te has preguntado por qué siempre te atrae las personas heridas? ¿Te has cuestionado por qué te cuesta tanto decir que no? ¿O por qué te sientes culpable cuando no puedes sostener a todos? La respuesta no está afuera, está en tu historia, en lo que aprendiste sobre el amor, en esa voz interna que aún repite que vale solo si ayudas, solo si cuidas, solo si no molestas. Pero tú no naciste para extinguirte en los demás. Naciste para iluminar también tu propio camino. Y para eso, necesitas hacer lo más difícil de todo. Dejar de correr hacia el dolor ajeno y empezar a caminar hacia el tuyo. Y justo ahí, empieza el verdadero trabajo interior. Y es ahí, justo en ese momento en que eliges mirarte sin miedo, cuando empieza una nueva alquimia. Porque dejar de complacer, de sostener a todos, de absorber la tristeza ajena como si fuera tuya, no es egoísmo, es madurez emocional, es regresar a ti. Carl Jung lo llamaría integración del alma. Es el proceso por el cual el empático deja de ser el salvador para convertirse en el creador de su realidad. Ya no entrega su energía a cualquiera,
Ya no tolera vínculos unilaterales. Ya no sobrevive, vive. Y entonces ocurre algo sutil pero inmenso. Las personas que solo te buscaban por conveniencia se alejan, pero las que llegan después te ven de verdad, porque cuando un empático sana, se convierte en una fuerza tranquila. Ya no reacciona desde la herida, actúa desde la consciencia. Ya no busca ser comprendido, porque se comprende a sí mismo. Ya no pide espacio, lo ocupa. Y en ese punto, la advertencia de Jung se transforma en una revelación. Nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Porque la sombra del empático no es su sensibilidad, es su olvido de sí mismo. Es esa adicción al dolor de los demás como forma de evitar su propio vacío. Pero cuando ese vacío se abraza en lugar de temerse, se convierte en poder. Y tal vez, por primera vez en tu vida, descubres que la verdadera compasión empieza contigo, con cuidar lo que sientes, con no negar tu cansancio, con dejar cargar lo que no te corresponde, con elegirte, no para volverte frío, no para volverte distante, sino para volverte libre, porque el verdadero empático no es aquel que lo siente todo, es aquel que ha aprendido a sentir sin perderse, a dar sin vaciarse, a amar sin desaparecer. Y esa es la forma más luminosa de existir, no como mártir, sino como presencia. Así que si te sentiste reflejado en estas palabras, no estás solo. Tu sensibilidad no es tu debilidad, es tu puente hacia el alma. Pero solo si también aprendes a cruzarlo hacia adentro, hacia ese lugar donde nadie más puede llegar por ti, donde lo único que importa es que por fin estés contigo. Ahí comienza todo. Y entonces lo entiendes. No era que el mundo fuera demasiado duro, era que tú habías sido demasiado blando contigo. Porque la advertencia de Jung no era para que dejaras de sentir, sino para que dejaras de traicionarte en nombre del amor. Ser empático no significa soportar lo insoportable. No significa amar a costa de tu paz. No significa entregarte hasta desaparecer. Significa tener el valor de mirar el dolor del otro, sin absorberlo, y el tuyo propio, sin esconderlo. Significa saber cuándo quedarte, y cuándo marcharte sin culpa. Porque como decía Jung, tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar en tu propio corazón. Y cuando lo haces, cuando decides no salvar a nadie más si eso implica perderte a ti, te conviertes en algo que pocos pueden ser. Una presencia íntegra, firme, consciente, libre. Una persona así no brilla por lo que da, brilla por lo que ya no está dispuesta a sacrificar. Y esa luz no es para todos, pero sí es, por fin, para ti. ¿Te consideras una persona empática? ¿Sientes el dolor ajeno como si fuera tuyo? ¿Te cuesta decir no aunque por dentro estés al borde del colapso? Entonces esta advertencia de Jung es para ti, y no es la que esperas. Es mucho más oscura. Carl Jung, el pionero en explorar la psique humana, tenía una visión inquietante sobre las personas empáticas. Él decía que el exceso de luz, de compasión, de bondad, puede ocultar una sombra tan profunda como devastadora. Porque cuando te dedicas a sanar a todos, quien sana tu alma, el empático vive con el corazón expuesto. Absorbe energías, emociones, angustias que no le pertenecen, pero que lo desgastan como si fueran suyas. Y el peligro no está solo en lo que siente, sino en lo que niega. Su rabia, su cansancio, su necesidad de ser visto. Jung advertía que las personas empáticas suelen reprimir su propia sombra. Y esa sombra, lo no dicho, lo no sentido, lo no expresado, termina por envenenar su energía vital. Son personas que siempre ayudan, que están disponibles, que sostienen, pero que por dentro se están derrumbando. ¿Te ha pasado que nadie nota cuando tú estás mal? ¿Que incluso cuando estás roto, sigues preocupándote por otros? Eso no es virtud, es trauma no resuelto. El empático, según Jung,
es muchas veces un niño herido, que aprendió a leer el dolor de los demás para sobrevivir. Un niño que se hizo responsable emocional de todo, menos de sí mismo. Y hoy, ya adulto, repite el mismo patrón disfrazado de bondad. Pero, ¿cuál es el verdadero peligro de esto? Que el empático puede volverse adicto al sufrimiento. Puede terminar buscando personas rotas para sentirse útil. Puede perder su identidad en la constante necesidad de salvar. Y mientras lo hace, desconecta de su propia esencia. Jung decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y esa oscuridad también vive en los empáticos. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de negarte a ti mismo. ¿Y tú? ¿Estás realmente ayudando o estás evitando mirarte? ¿Te estás escuchando con la misma compasión que ofreces a otros? Cuéntame en los comentarios si te reconoces en estas palabras. Esta comunidad está llena de personas como tú, que sienten profundo, pero que también están listas para despertar. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video con quien necesita oír esta verdad. Porque el mundo no necesita más empáticos agotados. Necesita almas que hayan hecho las paces con su sombra. Y lo más inquietante es esto. El empático no solo se pierde ayudando a otros. Se pierde porque confunde empatía con amor propio. Porque cuando una persona sensible crece sin contención, sin un espacio seguro para expresarse, desarrolla la habilidad de percibir las emociones ajenas para anticiparse, para adaptarse, para evitar el rechazo que ya ha sentido demasiadas veces. Y esa habilidad, que parece un don, muchas veces es una armadura, una defensa, una forma sofisticada de sobrevivir emocionalmente. Carl Jung lo explicaría diciendo que el empático no es solo luz. Es alguien cuya sombra ha sido reprimida al punto de proyectarse en forma de agotamiento, en forma de autoabandono, porque cuando solo das, cuando te acostumbras a sentir todo por todos, cuando haces de la contención tu identidad, también aprendes a negar tu propia necesidad de ser sostenido. Y ahí es donde la advertencia se vuelve clara. El empático corre el riesgo de disolverse en relaciones unilaterales, disolverse en trabajos donde siempre se espera más de él, disolverse en vínculos que solo lo buscan para desahogarse, no para compartir, y poco a poco, su energía se quiebra. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que tu empatía es como un imán para las personas rotas, pero que nadie se queda a sostenerte cuando tú te rompes? Jung enseñaba que todo lo que negamos en nosotros mismos no desaparece, se esconde, y en el caso del empático, se esconde en forma de fatiga crónica, de ansiedad silenciosa, de culpa por poner límites, de miedo a decepcionar, porque el empático cree que su valor está en dar, y ha olvidado que también merece recibir. Pero, ¿cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces escuchaste a todos, menos a ti? Esa es la herida central, la que Jung llamaría la herida del yo negado. Una herida tan profunda que el alma, cuando ya no puede más, envía señales a través del cuerpo, insomnio, tensión, enfermedades inexplicables. Porque cuando el alma no se escucha, grita a través del cuerpo. Y si estás viendo este video, tal vez sea porque ya empezaste a escuchar ese grito. Tal vez algo en ti ya se cansó de cargar con emociones que no te pertenecen. Tal vez ha llegado ese punto sagrado en el que empiezas a decir, yo también merezco. Y ese es el primer paso, el más difícil, el más valiente. Reconocer que detrás de tu luz también vive una sombra que necesita ser mirada. Que tu empatía no te convierte en mejor persona si te lleva a traicionarte. Que cuidar de ti también es un acto de amor hacia los demás. Porque cuando te eliges, dejas de necesitar que los demás lo hagan. Cuando te escuchas, ya no necesitas gritar para ser oído. Y cuando te sostienes, dejas de buscar quien te rescate. Jung decía que todo crecimiento personal implica una confrontación con la sombra. Y tú, empático,
Ya sabes lo que es mirar hacia afuera. Ahora es tiempo de mirar hacia dentro, de sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿a quién estoy queriendo salvar, cuando el que más necesita ser salvado soy yo? No es fácil, es incómodo, es crudo, pero también es transformador. ¿Te has preguntado por qué siempre te atrae las personas heridas? ¿Te has cuestionado por qué te cuesta tanto decir que no? ¿O por qué te sientes culpable cuando no puedes sostener a todos? La respuesta no está afuera, está en tu historia, en lo que aprendiste sobre el amor, en esa voz interna que aún repite que vale solo si ayudas, solo si cuidas, solo si no molestas. Pero tú no naciste para extinguirte en los demás. Naciste para iluminar también tu propio camino. Y para eso, necesitas hacer lo más difícil de todo. Dejar de correr hacia el dolor ajeno y empezar a caminar hacia el tuyo. Y justo ahí, empieza el verdadero trabajo interior. Y es ahí, justo en ese momento en que eliges mirarte sin miedo, cuando empieza una nueva alquimia. Porque dejar de complacer, de sostener a todos, de absorber la tristeza ajena como si fuera tuya, no es egoísmo, es madurez emocional, es regresar a ti. Carl Jung lo llamaría integración del alma. Es el proceso por el cual el empático deja de ser el salvador para convertirse en el creador de su realidad. Ya no entrega su energía a cualquiera. Ya no tolera vínculos unilaterales. Ya no sobrevive, vive. Y entonces ocurre algo sutil pero inmenso. Las personas que solo te buscaban por conveniencia se alejan, pero las que llegan después te ven de verdad, porque cuando un empático sana, se convierte en una fuerza tranquila. Ya no reacciona desde la herida, actúa desde la consciencia. Ya no busca ser comprendido, porque se comprende a sí mismo. Ya no pide espacio, lo ocupa. Y en ese punto, la advertencia de Jung se transforma en una revelación. Nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Porque la sombra del empático no es su sensibilidad, es su olvido de sí mismo. Es esa adicción al dolor de los demás como forma de evitar su propio vacío. Pero cuando ese vacío se abraza en lugar de temerse, se convierte en poder. Y tal vez, por primera vez en tu vida, descubres que la verdadera compasión empieza contigo, con cuidar lo que sientes, con no negar tu cansancio, con dejar cargar lo que no te corresponde, con elegirte, no para volverte frío, no para volverte distante, sino para volverte libre, porque el verdadero empático no es aquel que lo siente todo, es aquel que ha aprendido a sentir sin perderse, a dar sin vaciarse, a amar sin desaparecer. Y esa es la forma más luminosa de existir, no como mártir, sino como presencia. Así que si te sentiste reflejado en estas palabras, no estás solo. Tu sensibilidad no es tu debilidad, es tu puente hacia el alma. Pero solo si también aprendes a cruzarlo hacia adentro, hacia ese lugar donde nadie más puede llegar por ti, donde lo único que importa es que por fin estés contigo. Ahí comienza todo. Y entonces lo entiendes. No era que el mundo fuera demasiado duro, era que tú habías sido demasiado blando contigo, porque la advertencia de Jung no era para que dejaras de sentir, sino para que dejaras de traicionarte en nombre del amor. Ser empático no significa soportar lo insoportable, no significa amar a costa de tu paz, no significa entregarte hasta desaparecer. Significa tener el valor de mirar el dolor del otro, sin absorberlo, y el tuyo propio, sin esconderlo. Significa saber cuándo quedarte, y cuándo marcharte sin culpa, porque como decía Jung, tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar en tu propio corazón. Y cuando lo haces, cuando decides no salvar a nadie más si eso implica perderte a ti, te conviertes en algo que pocos pueden ser. Una presencia íntegra, firme, consciente, libre. Una persona así no brilla por lo que da, brilla por lo que ya no está dispuesta a sacrificar. Y esa luz no es para todos.
Pero si es, por fin, para ti. ¿Te consideras una persona empática? ¿Sientes el dolor ajeno como si fuera tuyo? ¿Te cuesta decir no aunque por dentro estés al borde del colapso? Entonces esta advertencia de Jung es para ti, y no es la que esperas. Es mucho más oscura. Carl Jung, el pionero en explorar la psique humana, tenía una visión inquietante sobre las personas empáticas. Él decía que el exceso de luz, de compasión, de bondad, puede ocultar una sombra tan profunda como devastadora. Porque cuando te dedicas a sanar a todos, ¿quién sana tu alma? El empático vive con el corazón expuesto. Absorbe energías, emociones, angustias que no le pertenecen, pero que lo desgastan como si fueran suyas. Y el peligro no está solo en lo que siente, sino en lo que niega. Su rabia, su cansancio, su necesidad de ser visto. Jung advertía que las personas empáticas suelen reprimir su propia sombra. Y esa sombra, lo no dicho, lo no sentido, lo no expresado, termina por envenenar su energía vital. Son personas que siempre ayudan, que están disponibles, que sostienen, pero que por dentro se están derrumbando. ¿Te ha pasado que nadie nota cuando tú estás mal? ¿Que incluso cuando estás roto, sigues preocupándote por otros? Eso no es virtud, es trauma no resuelto. El empático, según Jung, es muchas veces un niño herido, que aprendió a leer el dolor de los demás para sobrevivir. Un niño que se hizo responsable emocional de todo, menos de sí mismo. Y hoy, ya adulto, repite el mismo patrón disfrazado de bondad. Pero, ¿cuál es el verdadero peligro de esto? Que el empático puede volverse adicto al sufrimiento. Puede terminar buscando personas rotas para sentirse útil. Puede perder su identidad en la constante necesidad de salvar. Y mientras lo hace, desconecta de su propia esencia. Jung decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y esa oscuridad también vive en los empáticos. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de negarte a ti mismo. ¿Y tú? ¿Estás realmente ayudando o estás evitando mirarte? ¿Te estás escuchando con la misma compasión que ofreces a otros? Cuéntame en los comentarios si te reconoces en estas palabras. Esta comunidad está llena de personas como tú, que sienten profundo, pero que también están listas para despertar. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video con quien necesita oír esta verdad. Porque el mundo no necesita más empáticos agotados. Necesita almas que hayan hecho las paces con su sombra. Y lo más inquietante es esto. El empático no solo se pierde ayudando a otros. Se pierde porque confunde empatía con amor propio. Porque cuando una persona sensible crece sin contención, sin un espacio seguro para expresarse, desarrolla la habilidad de percibir las emociones ajenas para anticiparse, para adaptarse, para evitar el rechazo que ya ha sentido demasiadas veces. Y esa habilidad, que parece un don, muchas veces es una armadura, una defensa, una forma sofisticada de sobrevivir emocionalmente. Carl Jung lo explicaría diciendo que el empático no es solo luz. Es alguien cuya sombra ha sido reprimida al punto de proyectarse en forma de agotamiento, en forma de autoabandono, porque cuando solo das, cuando te acostumbras a sentir todo por todos, cuando haces de la contención tu identidad, también aprendes a negar tu propia necesidad de ser sostenido. Y ahí es donde la advertencia se vuelve clara. El empático corre el riesgo de disolverse en relaciones unilaterales, disolverse en trabajos donde siempre se espera más de él, disolverse en vínculos que solo lo buscan para desahogarse, no para compartir. Y poco a poco, su energía se quiebra. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que tu empatía es como un imán para las personas rotas, pero que nadie se queda a sostenerte cuando tú te rompes? Jung enseñaba que todo lo que negamos en nosotros mismos no desaparece, se esconde, y en el caso del empático, se esconde en forma de fatiga crónica, de ansiedad silenciosa.
de culpa por poner límites, de miedo a decepcionar, porque el empático cree que su valor está en dar, y ha olvidado que también merece recibir. Pero, ¿cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces escuchaste a todos, menos a ti? Esa es la herida central, la que Jung llamaría la herida del yo negado. Una herida tan profunda que el alma, cuando ya no puede más, envía señales a través del cuerpo, insomnio, tensión, enfermedades inexplicables. Porque cuando el alma no se escucha, grita a través del cuerpo. Y si estás viendo este video, tal vez sea porque ya empezaste a escuchar ese grito. Tal vez algo en ti ya se cansó de cargar con emociones que no te pertenecen. Tal vez ha llegado ese punto sagrado en el que empiezas a decir, yo también merezco. Y ese es el primer paso, el más difícil, el más valiente. Reconocer que detrás de tu luz también vive una sombra que necesita ser mirada. Que tu empatía no te convierte en mejor persona si te lleva a traicionarte. Que cuidar de ti también es un acto de amor hacia los demás. Porque cuando te eliges, dejas de necesitar que los demás lo hagan. Cuando te escuchas, ya no necesitas gritar para ser oído. Y cuando te sostienes, dejas de buscar quien te rescate. Jung decía que todo crecimiento personal implica una confrontación con la sombra. Y tú, empático, ya sabes lo que es mirar hacia afuera. Ahora es tiempo de mirar hacia dentro, de sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿a quién estoy queriendo salvar cuando el que más necesita ser salvado soy yo? No es fácil, es incómodo, es crudo, pero también es transformador. ¿Te has preguntado por qué siempre te atrae las personas heridas? ¿Te has cuestionado por qué te cuesta tanto decir que no? ¿O por qué te sientes culpable cuando no puedes sostener a todos? La respuesta no está afuera, está en tu historia, en lo que aprendiste sobre el amor, en esa voz interna que aún repite que vale solo si ayudas, solo si cuidas, solo si no molestas. Pero tú no naciste para extinguirte en los demás. Naciste para iluminar también tu propio camino. Y para eso, necesitas hacer lo más difícil de todo. Dejar de correr hacia el dolor ajeno y empezar a caminar hacia el tuyo. Y justo ahí, empieza el verdadero trabajo interior. Y es ahí, justo en ese momento en que eliges mirarte sin miedo, cuando empieza una nueva alquimia. Porque dejar de complacer, de sostener a todos, de absorber la tristeza ajena como si fuera tuya, no es egoísmo, es madurez emocional, es regresar a ti. Carl Jung lo llamaría integración del alma. Es el proceso por el cual el empático deja de ser el salvador para convertirse en el creador de su realidad. Ya no entrega su energía a cualquiera. Ya no tolera vínculos unilaterales. Ya no sobrevive, vive. Y entonces ocurre algo sutil pero inmenso. Las personas que solo te buscaban por conveniencia se alejan, pero las que llegan después te ven de verdad. Porque cuando un empático sana, se convierte en una fuerza tranquila. Ya no reacciona desde la herida, actúa desde la consciencia. Ya no busca ser comprendido, porque se comprende a sí mismo. Ya no pide espacio, lo ocupa. Y en ese punto, la advertencia de Jung se transforma en una revelación. Nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Porque la sombra del empático no es su sensibilidad, es su olvido de sí mismo. Es esa adicción al dolor de los demás como forma de evitar su propio vacío. Pero cuando ese vacío se abraza en lugar de temerse, se convierte en poder. Y tal vez, por primera vez en tu vida, descubres que la verdadera compasión empieza contigo, con cuidar lo que sientes, con no negar tu cansancio, con dejar cargar lo que no te corresponde, con elegirte, no para volverte frío, no para volverte distante, sino para volverte libre, porque el verdadero empático no es aquel que lo siente todo, es aquel que ha aprendido a sentir sin perderse, a dar sin vaciarse, a amar sin desaparecer. Y esa es la forma más luminosa de existir.
no como mártir, sino como presencia. Así que si te sentiste reflejado en estas palabras, no estás solo. Tu sensibilidad no es tu debilidad, es tu puente hacia el alma. Pero solo si también aprendes a cruzarlo hacia adentro, hacia ese lugar donde nadie más puede llegar por ti, donde lo único que importa es que por fin estés contigo. Ahí comienza todo. Y entonces lo entiendes. No era que el mundo fuera demasiado duro, era que tú habías sido demasiado blando contigo. Porque la advertencia de Jung no era para que dejaras de sentir, sino para que dejaras de traicionarte en nombre del amor. Ser empático no significa soportar lo insoportable. No significa amar a costa de tu paz. No significa entregarte hasta desaparecer. Significa tener el valor de mirar el dolor del otro, sin absorberlo, y el tuyo propio, sin esconderlo. Significa saber cuándo quedarte y cuándo marcharte sin culpa, porque como decía Jung, tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar en tu propio corazón. Y cuando lo haces, cuando decides no salvar a nadie más si eso implica perderte a ti, te conviertes en algo que pocos pueden ser. Una presencia íntegra, firme, consciente, libre. Una persona así no brilla por lo que da, brilla por lo que ya no está dispuesta a sacrificar. Y esa luz no es para todos, pero sí es, por fin, para ti.